Bueno, ya algunos ya hemos estado desde la primera clase, me han conocido, ya saben a lo que me dedico. En esta oportunidad, no sé, quizás por ahí doy la bienvenida a quienes sean algunos nuevos, recién estén uniéndose al grupo. Eh, es una clase muy importante, con conocimientos básicos y más que todo manejar las herramientas dentro del laboratorio, ¿no? La clase pasada estuvimos hablando de lo que era respecto al laboratorio, pero en el área de patología, ¿no? Entonces, eh, el día de hoy vamos a ceñirnos en lo que es el área de bioquímica o conocido también como bioquímica clínica, ¿ya? Bioquímica o química clínica. Bueno, entonces, para tener en cuenta desde un inicio, como hemos venido dictando las clases, sabemos que en un laboratorio clínico, ¿no? Está dividido por sectores o por áreas, y una de ellas es el área de bioquímica, donde, a diferencia del área de hematología, no trabajamos con la muestra de sangre, sino con lo que trabajamos es con el suero, ¿no? Nosotros en esta área tenemos que tener mucho cuidado las muestras sean tomadas de una manera adecuada, porque un mal manejo en la toma de muestra, que es la parte principal, ¿no? Desde el área de toma de muestras, no se puede proceder en el proceso, no se puede continuar el proceso. Entonces, eso lo he ido obteniendo a medida de mis prácticas, de mi día a día en trabajo, en el laboratorio. He podido observar que una mala práctica en la toma de muestra trae consigo una negación al procedimiento. Entonces, parte desde que uno tiene que tomar una buena muestra, ¿no? No hemolizar, no aceptamos una muestra hemolizada porque los resultados pueden salir alterados y es lo que nosotros queremos al máximo evitar. Bien, entonces hay que conocer un poquito de la terminología médica. ¿Qué es la bioquímica clínica para entendernos? Entonces, es la rama de la medicina que se ocupa del estudio, ¿no? De los aspectos bioquímicos de la vida humana. Entonces, en la salud y en la enfermedad. Y la aplicación de los métodos bioquímicos, ¿no? En el laboratorio para su diagnóstico, su posible control y tratamiento, ¿no? Que se le pueda brindar. Nosotros lo que hacemos es, mediante la orden médica, lo que vamos a hacer es proceder, ¿no? Procesar la muestra y brindarle la facilidad al médico para que él pueda darle el tratamiento adecuado al paciente, ¿no? Y así pueda, pues, sanar su dolencia o llevar una mejor calidad de vida. Entonces, le puse esta imagen, ¿ya? En la diapositiva les puse esta imagen. ¿Por qué creen que les puse esta imagen? Quiero que me responda esta pregunta muy sencilla, pero quiero que cualquiera de sala me diga por qué le puse, y lo acabo de decir, por qué la imagen de la toma de muestra. ¿Qué es lo que quiero hacerles entender acá? Ya voy leyendo los mensajes, muy bien. Ujú. Buenas tardes. Marcos dice por la posición correcta para la toma de muestra. Marcos Brando dice ángulo y tiempo. Ya, son factores, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más pueden observar con la imagen? O sea, ¿qué es lo que qué es lo que queremos interpretar? La cantidad adecuada de la muestra. Muy bien, Jenny. Correcto, María Ángeles. Uso de guantes. Antiasepsia. Correcto. Todas las sugerencias y las ideas que han ido aportando a través de los mensajes del chat, yo lo tengo abierto los chats, siempre estoy al pendiente para que no quede, porque a veces algunos como que no tenemos la facilidad de querer lanzarnos a preguntar, ¿no? Con audio, y lo que intentamos es escribir a través de los mensajes, ¿no? Está perfecto, está muy bien. Es una manera de comunicarnos antes. Entonces, sí, efectivamente. Uno es la forma en la que estamos tomando la muestra, ¿no? Entonces, la forma adecuada
Sí, Susana Lucas, te doy el pase. A ver, levantaste la manito. Quiero tu opinión también, claro que sí. Bueno, quizás fue por error, ok. Miren, les explico. ¿Por qué esta imagen? Lo que pasa es que, como les decía en un inicio, parte de la forma en toma de muestra, ¿no? En la forma correcta en la que uno tiene que tomarle la muestra. Y no solamente abarcamos la posición, sino también la antisepsia, ¿no? O la esterilidad con la que estamos trabajando. Entonces, los factores que me han dictado en los mensajes están muy bien. Una de ellas es la posición, ¿no? La posición correcta del paciente siempre tiene que tener un ángulo aproximadamente, ahí estamos de no 45, sino casi de 60 grados, ¿ya? Entonces, no es 90, porque no podemos tomarle al paciente en una forma de 90 grados, porque el paciente estaría incómodo. O sea, imagínense una forma de 90, de 45 grados, no se puede, ¿no? Entonces, tratamos de llegar entre 80, 70, 80 grados para que el paciente se sienta cómodo donde se le va a tomar la muestra. En algunos laboratorios, como la imagen que estamos mostrando, tienen una mesa en la parte frente, ¿ya? En la parte posterior del paciente y fácilmente el personal se encuentra al frente y puede tomarle la muestra. En otras ocasiones solamente contamos con el sofá, ¿no? Entonces, lo más adecuado es que la tenga irrigación en caída, el brazo esté hacia abajo, semiflexionado y poderle tomar la muestra. Otro punto importante ahí es la presión que tiene que ejercer el paciente. Por eso se le indica mucho que tiene que hacer puño y no abrirlo hasta el momento en el que nosotros terminamos la toma de muestra. ¿Por qué? Porque es la forma correcta de tomar, ¿no? Otro es la cantidad, sí, efectivamente, como me indicaron, la cantidad. Si estamos tomando con jeringa, y eso pasa muchas veces, al paciente nosotros tenemos ya que memorizarnos porque no son demasiados tubos, son contables los tubos con los que les vamos a sacar. Si bien puede ser un tubo lila, un amarillo o un tubo con citrato de sodio, que es el celeste o el azul, ¿no? Entonces, más o menos calculamos las cantidades y vamos a saber qué tipo de jeringa usar, siempre y cuando usemos jeringa. Ojo, hay de 5, bueno, más de pequeño, hay de 3, hay de 5, hay de 10, de 20. Entonces, son esas jeringas de acuerdo a cuántas las cantidades que vamos a sacar. Si necesitamos sacar, por ejemplo, 12, no le vamos a sacar en una jeringa de 10, tenemos que sacarle en una jeringa de 20, ¿no? Entonces, pero las cantidades tampoco vamos a ser exactos. Si te piden, sabemos que vamos a usar 2, 3 tubos, dependiendo de la cantidad, un poco más, ¿no? Pero tampoco exagerando, porque a veces el paciente se incomoda cuando sobra demasiada sangre. Entonces, eso con la práctica, uno ya va más o menos viendo qué cantidad se le toma. Y si le trabajamos, ¿no? Y si trabajamos con al vacío o con el uso de Vacutainer, con el capuchón del Vacutainer, es mucho más fácil, ¿no? Porque eso es automático, se llena hasta el tope, o sea, donde debe llegar, donde está la indicación del tubo. Otro, me decían ahí, es el ángulo perfecto, el tiempo. ¿Por qué me puso el tiempo y les dije que estaba muy bien? El tiempo de ligadura. Me refiero al tiempo, el tiempo en el que la persona tiene que estar ligada. Eso lo comenté en un inicio para las personas que han estado, bueno, los alumnos o las alumnas que han estado desde un inicio conmigo en la clase, comprenden a qué me refiero con la ligadura, que no debe pasar, se los indiqué en la primera clase, más de un minuto, ¿no? 1 minuto y 20 segundos, bueno, y esto es exagerando. Lo mínimo que tiene que pasar el paciente ligado, el brazo. Entonces, eso es otro punto importante. Tercero, tenemos la cantidad adecuada, perfecto, ya se los indiqué, la asepsia y la esterilidad con la que se tiene que trabajar. Entonces, estamos hablando que el paciente tiene, el personal tiene que tener el uso de guantes, unos guantes limpios que puedan ser presentables para que poder trabajar de manera aséptica en el paciente, ¿no? Una buena limpieza. Entonces, esos son puntos importantes. Uno, ¿por qué? Porque al momento puede parecer tan sencillo y decir, no es necesario que me lo repita, eso ya sabemos. ¿Por qué? Porque me ha pasado. Les digo porque me ha pasado. Yo puedo ser muy experta tomando la muestra de sangre, pero suele pasar que a veces el paciente se pone muy nervioso, ¿no? Y se moliza la muestra. ¿Por qué? Porque se mueve, está nervioso, jala el brazo. Yo tuve una paciente adulta, una señora de 40 y tantos años, que no se dejaba, parecía un niño de 5 años, de verdad. Tuve ese problema, necesité apoyo porque la persona era muy nerviosa. Entonces,
corremos el riesgo que se rompa la aguja si doble el brazo, si jala bruscamente, ¿no? Entonces, una muestra, tomarla así, tiene más tendencia a que la muestra se molice. Y una muestra hemolizada no podemos trabajarlo. ¿Por qué? Porque no vamos a trabajar con sangre. Aquí vamos a trabajar con suero. Y el suero tiene que estar totalmente bien, la muestra centrifugada para obtener un buen suero. Una muestra que está hemolizada. ¿Y a qué me refiero hemolizada? Los que estamos englobados en el tema de salud y en el tema de laboratorio clínico entendemos. Pero a las personas que no entienden, ¿no? Se los voy a explicar. Una muestra hemolizada es una muestra, un tubo donde se ha llenado sangre, ¿ya? Pero esa muestra, ese tubo, uno, ha sido mal tomado, ya sea porque el personal, suele pasar a veces el personal normalmente, ¿no? Y me ha pasado, tomamos de repente erróneamente, ¿ya? O quizás no flexionamos muy bien el brazo, el paciente está totalmente nervioso, absorbemos un poco de aire y al momento de que estamos jalando, rompemos vena e intentamos mover ahí, ¿no? Y otro es al llenar ya el momento de llenar los tubos y cuando vamos a trasladar al área de procesamiento que es interno en el laboratorio, es ahí donde nosotros mezclamos, ¿no? Movemos tan fuerte los tubos que al momento que llega, ya normalmente cuando el tubo no contiene EDTA, hablamos de los tubos rojos y los tubos amarillos, de tapa amarilla y tapa roja, no contienen EDTA. Entonces, una vez que nosotros ya sacamos la muestra de sangre, ¿no? Y sale de nuestro organismo, llenamos a los tubos, lo que pasa es, ¿qué tenemos que hacer? Y es un consejo que les doy, tratar de mover al mínimo el tubo. Hay que demorarnos un poco más, quizás, para colocar dentro de la gravilla ese tubo, pero de hacerlo de la manera adecuada, porque peor es que adentro nos rechacen esa muestra o nosotros mismos si procesamos, adentro nosotros digamos no se puede trabajar esta muestra o brindamos un mal resultado o buscamos la solución de volverla a llamar al paciente. Es algo incómodo, no es incómodo llamarlo nuevamente y lo peor es que les vamos a decir. Entonces, y por una mala práctica de nosotros. Entonces, es tomarnos el tiempo adecuado de trasladar el tubo a la gradilla sin mezclarlo. O sea, la tapa hacia arriba de forma vertical, ¿ya? Y colocarlo en la gradilla. Y al momento que traslademos las gradillas hacia el área de procesamiento, tomarnos la delicadeza de trasladarlo con mucho cuidado, sin mezclar. Porque ahí también podemos hacer una buena toma de muestra, pero en el traslado malogramos todo. Entonces, al momento de que vamos a hacer toda esta práctica en el área de bioquímica, ¿ya? Hay que tener mucho, mucho cuidado. Marco Brandon dice 2 minutos es mucho. Yo creo que 2 minutos es demasiado, ¿no? Imagínate estar ligado 2 minutos es mucho. Es mejor evitar, o sea, tener todo listo, tu mesa de mayo preparado con tus materiales, tus tubos listos, qué vas a utilizar, todos tus equipamientos, todo. Una vez que ya tienes listo, recién puedes enligar y ubicar vena. Una vez que ubicas vena, realizas la asepsia, ya no tocas e inyectas, ¿no? Para que puedas extraer la muestra de sangre. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del área de bioquímica? ¿Qué es lo que nosotros nos permite, por qué entender que existe esta área de bioquímica dentro del laboratorio? Uno, es ser capaz de realizar el análisis de productos biológicos, ¿no? Incluyendo una adecuada manipulación, una correcta manipulación desde el momento de la toma de muestra, ¿no? Hasta la recepción de la muestra y entrega de resultados. Entonces, eso es muy importante. Aunque parezca ilógico, el traslado suma mucho en esta área. No es como el área de hematología. Se cae el tubo, así está tapado, no hay problema, se puede procesar. Se te mezcla, no sé, o se te rueda en la mesa, no hay problema, mientras esté tapado no hay ningún problema. Pero el tubo de bioquímica se te cae así esté tapado, ojo, y no se derrame nada, se te cae el piso o se rueda en la mesa, no sirve, ¿ya? Eso no sirve. Entonces, ha pasado a muchos practicantes que hemos tenido en los laboratorios, solamente por su mala práctica, sus inicios, es normal que algunos a veces estamos nerviosos en los inicios del trabajo y pues se les cae, ¿no? Entonces, ya ni siquiera mirarlo el tubo, porque esa muestra ya se moliza. Entonces, una bendición que en algunos casos se pueda usar, donde no se centrifuga una vez, puede ser 15 minutos a 1500 revoluciones,
ya 15 minutos, puede hacer que ese tubo se salga. Pero, y una segunda centrifugación por si acaso de 5 minutos a 1500 o 2000 revoluciones por minuto. Puede hacer, pero no digo que sea la correcta forma y no digo que tengan la suerte de que se va a poder salvar ese tubo. Mayormente no. La muestra se emboliza y ya no funciona para un resultado adecuado. Entonces, eso, ¿no? Tener una buena manipulación. Dos, que se realicen los procedimientos correctos tanto en forma manual como automatizada utilizando los equipos mecanizados. Así es. Entonces, hoy en día la mayoría de los laboratorios trabajan pues directamente con equipos automatizados, donde uno tiene la muestra, hace la centrifugación, sacas en unos pequeños microtubos, ¿no? El suero y se trabaja directo y te arroja los resultados. Pero eso no nos asegura de que tengamos unos resultados correctos. Siempre hay que tener en cuenta que si tenemos rangos o resultados fuera de los rangos normales, hay que hacerlo manualmente, ¿no? Equipos y materiales que se van a utilizar en esta área. ¿Cuáles son? Uno, la centrífuga, sí. Yo solamente he puesto una de varias, ojo. El modelo, hay un montón de centrífugas. ¿Ya? Esta es una de ellas. Bueno, yo he trabajado con esta de acá, ¿no? Esta tiene de aplicación para el laboratorio y aplicaciones químicas, ¿no? Su configuración, bueno, es de uso de mesa, tiene orientación vertical, se coloca los tubos tal cual llegan, ¿no? Tal cual se recogió de la toma de muestra, llega con su gradilla y pues hasta en ese momento en el que uno va a ingresar a la centrífuga, hay que tener en cuenta que la centrífuga, los tubos no van totalmente parados, o sea, no van en un ángulo pues recto, ¿no? Sino están un poco inclinados hacia adelante, tiran hacia adelante. Entonces, hasta eso hay que tener mucho cuidado al momento, porque puede venir de una buena toma de muestra, puede venir de un buen traslado, pero el personal, ¿no? Que ya va a procesar, también tiene que tener esta capacitación, ¿no? Y esta orientación de que el cuidado, ¿no? Al momento de colocar los tubos es uno frente a otro y tiene que estar pues lo más despacio y apacible que se pueda. Otra característica, bueno, es de carga superior y de velocidad de rotación, ¿no? Su mínimo 0 revoluciones por minuto y hasta 4000. Hay unos, bueno, que tienen más, ¿no? 4000, 10000. Hay unos que tienen, yo tenía el de 7000 y 10000, claro, sí. Hay de más revoluciones por minuto. Y varía según el laboratorio, según sus protocolos. Este es otro de los equipos importantes, los analizadores de química clínica semiautomatizados. No son los automatizados actuales que algunos laboratorios los están obteniendo. Por su economía, es un poco por el costo, es un poco pues difícil de conseguir, ¿no? Entonces, dice el analizador BA, no sé quiénes, algunos hayan trabajado con este tipo de equipo, ¿no? Es el de marca Mindray, es muy semi bueno, no digo que sea tan bueno porque normalmente se descontrola continuamente, hay que estar haciendo los calibrados, ¿no? Continuos. Entonces, las características, como las pueden observar, bueno, tienen hasta 200 pruebas, eso es lo bueno, se puede realizar 200 pruebas, se quedan ahí grabados los resultados, así que uno lo puede buscar en el historial en cualquier momento, es de pantalla táctil, no como los celulares hoy en día. Tiene la capacidad de almacenar 3000 resultados de muestras, tiene conexión mediante puerto así como RS232, dice, bueno, transmisión de datos, metodología de punto final, es con turbimetría, sí. Entonces, todas estas características son muy importantes porque uno va a poder evaluar así a través del suelo, ¿no? Otro de los equipos o, bueno, materiales con los que se va a trabajar y se pueden observar ahí son un montón de cajas, ¿no? Entonces, son los reactivos. No digo que sea la marca igual para todos, pero hay diferentes reactivos. Hay buenos, hay reactivos más cómodos, hay reactivos más costosos y va a depender mucho del laboratorio con el que se trabaje. Las famosas pipetas, ¿no? Las pipetas que van a ser utilizadas con medidas adecuadas, ¿no? Según los estándares y los especímenes que nos vengan en cada reactivo y para cada muestra. Entonces, tubos de muestra de laboratorio, dice. El principal tubo, con el que yo normalmente siempre aconsejo que trabaje. ¿Por qué? Alguien me puede decir aquí, en sala, ¿cuál es la diferencia entre querer trabajar, dije en un inicio, se los brindé la información, en trabajar el tubo con tapa roja
y el tubo con tapa amarilla. Ambos son para el uso de bioquímica, ambos se centrifugan, pero yo quiero que me digan por qué, cuál es mejor, ¿no? ¿Cuál es mejor, el tubo de tapa roja o el tubo de tapa amarilla? ¿Cuál sería mejor para ustedes? O si tienen conocimiento del por qué, me gustaría que lo digan. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Sebastián. Eh, bueno, a mi criterio, pienso que es el de tubo amarillo, ya que él viene con gel, bueno, en la parte de la base, y al momento de la centrifugación permite pues lo que es la separación de lo que es la sangre con el suero. Ujú, ¿correcto? Sí, buen punto. Ya, está perfecto. ¿Alguien más? Ujú. Ok, entonces, pero este suero está perfecto, perdón, este gel separador, está muy bien, está perfecto. Pero ¿por qué viene en el tubo amarillo y por qué no viene en el tubo rojo? ¿Por qué creen que viene en el tubo amarillo? ¿Y por qué, bueno, mejor dicho, planteé mal la pregunta? ¿Por qué es mejor con el que tiene su separador y por qué el otro no? Les explico por qué. Está muy bien la respuesta, perfecto. Eh, tiene separador el tubo amarillo y el rojo no. ¿Qué pasa? Que este gel, una vez que el tubo, ambos se llenan desde el momento que sale la sangre del organismo, de la vena, al exterior, que es a los tubos, se llenan a los dos. La diferencia y el uso adecuado cada uno es que una vez que los dos se centrifugan, uno tiene, como lo decían, el gel separador, que es el tubo de tapa amarillo, y el rojo no tiene. Entonces, cuando este tubo amarillo ha pasado por centrifugación, automáticamente este gel separador, o sea, este gel se le conoce como separador porque va a separar la sangre del suero. Se traslada, ya se traslada a la parte central del tubo, como podemos observar en la imagen. Si ustedes ven, la parte de arriba tiene amarillo, la parte del centro es como una franja blanca y viene la parte roja. Entonces, este gel permite solucionar problemas ante posibles caídas. Entonces, ¿qué pasa? Si, como les explicaba en un inicio, si el tubo se te cae, ¿no? Si el tubo se rueda posiblemente, o vamos a suponer que ingresa simplemente a la gradía y por casualidades de la vida, el tubo lo colocas tan fuerte y no tuviste la delicadeza de tocarlo tan despacio y ¡pum! Se mezcla la sangre, a veces salta, ¿no? Pues suele que tú dejas el tubo en la gradía y ¡pum! Se hace un movimiento tan ligero. Entonces, ¿qué pasa? Este gel, una vez que ya ha sido centrifugado, se puede caer, ¿ya? Se puede rodar y este gel no permite que se mezcle. Hagan la prueba, si no lo han hecho, hagan ese experimento. Yo sí lo hice. Obviamente no digo que pues el tubo lo van a girar y lo van a mezclar y lo van a mover, no, tampoco hay que ser brusco, pero sí te puede salvar de cualquier emergencia. ¿En qué sentido? En que se te puede quizás, puedes colocar un poco más rápido, puedes trasladar el tubo ya, pero después de que esté centrifugado, entonces ya una vez que se ve separado, está centrifugado el tubo amarillo, entonces ahí sí, puede hacer que seas un poquito más ágil quizás y al momento más brusco, ¿no? Te puedes dejar los tubos, no se van a mezclar. Puede quizás por ahí doblarse o caerse el tubito, ¿no? De la gradía, no colocaste bien y se cayó a la mesa. Ay, no tienes ese temor de que se pueda mezclar. Entonces, a diferencia del rojo, el rojo sí no puede tener ningún movimiento desde el momento. Antes de centrifugar y después de centrifugar, no pueden tener movimientos bruscos. Después que centrifugas, tienes que trasladarlo bonito a la otra gradía para que destapes y puedas sacar el suero, ¿no? Con la micropipeta, igual, el mismo cuidado. ¿Por qué? Porque no tiene ningún gel separador. Esta es la función del gel separador. Y lo que aconsejo siempre que cuesta un poquito más que el tubo rojo, tiene un costo un poquito más elevado, mínimo, no tanto, pero te aseguras ante cualquier peligro, ¿no?
Entonces, esa es la gran diferencia. Y bien, dice, contiene aditivo, bueno, no tiene anticoagulante, pero sí gel separador. Su propósito impide la coagulación sanguínea, ¿ya? Ejemplos de pruebas que se pueden realizar aquí. Aquí solamente está nombrando unas que otras, ¿ya? Pero no están todos. Bueno, aquí nombra la parte de serología, perfil ginecológico, todos los que son tiroideos, lipídicos, pruebas de funcionalidad, el perfil hepático, marcadores tumorales y un sinfín de exámenes. El área de bioquímica es más extenso, sus pruebas son más complejas que las de las otras áreas, ¿no? Entonces, procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento o la etapa o las etapas que uno tiene que seguir? Es retiro de la sangre, ¿no? A través de la punción, depositar en el tubo, la centrifugación correcta, ¿no? Que siempre es frente a otro tubo, no pueden estar un tubo solo. Y la separación. Nosotros trabajamos directamente con la separación, con el plasma o, bueno, el plasma de acá de la muestra, ¿no? Sabemos que la sangre está compuesta por plasma, leucocitos, eritrocitos, ¿no? Las plaquetas, lo que hemos visto, hemos ido viendo en el área de hematología. Por eso empecé con esa área, porque es lo que se trabaja directamente con la sangre. Aquí trabajamos ya con el plasma, ¿no? Entonces separamos, ¿no? Y utilizamos el plasma para nuestros procedimientos. En este caso, uno lo suelen llamar el suero, ¿no? O plasma, como se pueda la separación que tiene del coágulo de sangre. Eso sí son puros. La parte que dice coágulo, como podemos observar en la imagen, es lo que tiene los hematíes, los leucocitos. Aquí vamos a encontrar todo eso. Pero a nosotros no nos sirve lo que contiene el suero. Por eso lo que hacemos, ¿no? La buena práctica es retirar todo el suero o las cantidades necesarias a microtubos Eppendorf, ¿no? Y con eso trabajamos, para evitar una absorción inadecuada. A veces hay prácticas o hay procedimientos que se lo utilizan, ¿no? Personas profesionales que utilizan directo por la práctica y la facilidad que tienen, lo pueden hacer. Pero, ¿qué pasa? Si yo, y más aún cuando se utiliza el tubo rojo, jalo directamente puro suero de un tubo que ya está separado por centrifugación, puedo jalar sangre. Si ingreso mucho la punta o el tips con la micropipeta, lo que hago, puedo absorber sangre, ¿no? Si no tengo un buen trabajo, una buena praxis. Bien, entonces la sangre total, ¿qué dice? Es la sangre que fluye libremente a través del cuerpo humano. Si está fuera del cuerpo con un anticoagulante y no está separado en porción líquida y las células, todavía se llama sangre total, mientras no esté separado por con un anticoagulante, ¿no? Y no esté separado por ninguna porción líquida. En este caso el gel, ¿no? O mediante el equipo de la centrifugación. Suero y plasma. Entonces, aquí viene la diferencia, porque confundimos mucho estos términos. Entonces, parecen parecidos porque ambos se van a separar, pero ¿qué pasa? Dice suero, si la sangre se introduce en un tubo sin anticoagulante, ¿no? Que es el tubo rojo o amarillo, la sangre se coagulará naturalmente, siempre. Desde el momento que empiezan a pasar segundos y ya está fuera del organismo, la sangre ya se empieza a colocar en la parte del fondo y empieza a elevarse el suero. Por naturalidad se separa el suero de la sangre. Entonces, es decir, un líquido y células. Este líquido se llama suero, es la porción líquida de un coágulo de sangre. Entonces, vamos entendiendo que la sangre se coagula y la parte que se amarillenta o esa parte que no está coagulada se conoce como suero. No contiene fibrinógeno, por lo tanto no se puede realizar pruebas de coagulación. Exacto. Por eso la realizamos en el área de hematología, donde ingresa directamente la muestra de sangre. Ahí sí realizamos el fibrinógeno. Y plasma, dice, la sangre fuera del cuerpo con anticoagulante se conoce como sangre total, ¿ya? Siempre que sea un anticoagulante. La sangre total aún se puede separar en líquido y células. Este líquido se llama plasma. Es Es la porción líquida, dice, de la sangre cuando el tubo contiene anticoagulante. Entonces, cuando el tubo contiene anticoagulante, ¿no? Y se separa, ahí sí se le conoce como plasma, ¿no? Entonces, nosotros en esta área vamos a trabajar y les hago la pregunta, ¿con suero o con plasma? En el área de bioquímica.
Correcto. Con suero. ¿Ok? Con suero. ¿Por qué? Porque los tubos, dice, para que quede claro, los tubos no tienen EDTA. Perdón, no tienen dice sin anticoagulante. Bueno, en uno de ellos es el EDTA, ¿no? Entonces, en los tubos rojos y en los tubos amarillos no contienen anticoagulantes. Es sin anticoagulantes. Son tubos que no tienen coagulante, pero que se van a separar de forma natural. Entonces, vamos a trabajar con el suero, ¿ok? Entonces, el suero sí aquí se trabaja, ¿ya? No hay que confundir, no hay que confundir eso. A ver, unos minutitos me dan, un poquito. Ya están trabajando, bueno. Bien, entonces, tipos de muestra de sangre. Entonces, aquí tenemos lo que respecta, aquí, entonces, aquí podemos observar dos tubos, ¿no? O bueno, mejor dicho, tres tubos. Uno sirve lo que contiene sangre total para hematología y los otros dos, hablando del primer tubo de mi lado izquierdo, que dice plasma, plaquetas y glóbulos rojos y separación de glóbulos blancos, se va a utilizar también en el área de hematología. ¿Para qué? Para hacer el perfil de coagulación, ¿ya? El perfil de coagulación, ahí sí trabajamos con plasma, porque el tubo que se utiliza, pues sí tiene lo que respecta a tiene anticoagulante y uno de ellos es el citrato de sodio, ¿no? Entonces, a ver, para no quedar en los mensajes dice con plasma, no, con suero, en bioquímica, suero, pero hay algunos insertos de pruebas que dice que sí se puede trabajar con suero o plasma. Eh, Ruth Medina, mira, en este caso, sí hay insertos que dice con suero plasma, es la terminología lo que, o sea, ¿qué pasa? Que hay insertos que confunden, incluso los propios comerciantes, los que se encargan de producir estos reactivos, confunden mucho el término suero con plasma. Entonces, a veces suele asemejarse. Yo confundimos de, suero o plasma, ¿por qué? Porque se ha separado de sangre. No es sangre, es suero o plasma. Cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, no, en los tubos amarillos y los rojos no viene nada, está vacío, más que el gel separador. El gel no es no es anticoagulante, solamente separa, se va a colocar en medio. Entonces, eso significa que si el tubo está vacío, no tiene anticoagulante, es suero, obligado suero, ¿ya? Entonces, si en el inserto ustedes encuentran suero o encuentran utilizar el plasma, va a ser el suero, ¿no? Si estamos en el área de bioquímica, va a ser usado el suero. Dice Ariángela Román, es un gel que separa la sangre con el plasma. Exacto, ¿no? Lo que separa, ese es el gel separador, es un gel, correcto. No es anticoagulante. Bien, entonces, según como la imagen nos muestra, eso es los tubos con los que nosotros según usamos, ¿no? Ambos tubos externos es para el área de hematología, uno para trabajar hemogramas completos, hematocritos, y el otro, o BSG, que es muestra de sangre total. En el otro extremo estamos con plasma, esos son para el perfil de coagulación, que es fibrinógeno, ¿no? Tromboplastina, protombina, y el central, que es el que usamos para el área de bioquímica, ¿no? O química clínica. Entonces, exámenes que nosotros vamos a realizar aquí en esta área, ¿cuáles son? En un inicio yo nombré algunos cuantos, ¿no? Según el tubo amarillo, como podemos observar en la imagen, pero hay un sinfín de exámenes. Entonces, química sanguínea básica, las pruebas de química sanguínea, ¿cuáles son? Dice, de 3 a 6, examinar de 3 a 6 elementos. Eso encontré en una información de la web, pero eso es falso. ¿Por qué? Porque hay un sinfín de exámenes, ¿no? Entonces, ¿es contable? Sí, ¿ya? Pero sí es regulares cantidades. Tenemos las básicas, que son las glucosas o las de rutina. Glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol, triglicéridos, o bueno, dentro del perfil lipídico y el perfil hepático. ¿Existen más exámenes? Claro que sí, se puede tener hasta los 32 elementos. Vamos a ver. Entonces, ¿qué tenemos acá? La albúmina, amilasa, ácido úrico, bilirrubina directa, indirecta, total. Todos ellos exámenes están dentro de un examen. Entonces, ¿a qué me refiero?
Cuando el médico solicita perfil hepático, nosotros en esta área nos vamos a dar cuenta que el perfil hepático incluye estos exámenes y hay que hacerlo por separado. O sea, si la orden dice perfil hepático, ya nosotros tenemos que tener en cuenta que la lista pues es regular, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque viene albúmina, su reactivo, amilasa, su reactivo y sus cantidades, ácido úrico, sus reactivos y sus cantidades. Y asimismo para las bilirrubinas, las fosfatas alcalinas, la deshidrogenasa. Entonces, todo eso, esos exámenes van a tener cada uno sus reactivos, sus medidas estándares, sus valores y cada uno sus resultados, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Dice con sangre, la muestra dice sangre. En realidad la muestra no es la muestra, sí. Nuestra muestra es la sangre, pero el material que vamos a trabajar es el suero, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos? Colesterol total, colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL y VLDL son dentro del paquete del perfil lipídico. Entonces, todos esos exámenes se pueden tomar por separado si el paciente lo solicita o se puede tomar como paquete cuando venga como perfil lipídico. ¿Qué más? Fósforo, gamma glutamil, bueno, está dentro del perfil hepático. La famosa glucosa, que son uno de los exámenes más solicitados. La hemoglobina glicosilada viene después de la glucosa para descartar prueba de exámenes de aumento, ¿cómo se llama? Glucosa para ver diabetes, ¿no? Entonces, vamos a descartar, si la glucosa sale elevada, podemos realizar un examen de test de tolerancia a la glucosa y si no, con más certeza, pues tenemos la hemoglobina glicosilada. Fosfatas alcalina, TGO, que son las transaminasas, las bilirrubinas, ¿no? Tiempo de protonina, bueno, el tiempo de protonina no va acá. El tiempo de protonina y tromboplastina está dentro, eso es maltipeo, está dentro del examen de perfil de coagulación. Albúminas, globulinas también. ¿Qué más tenemos acá? Por eso decía que es un sinfín de números, pero sí es contable. Lactato de deshidrogenasa, el perfil bioquímico, normalmente, bueno, glucosa, urea, nitrógeno ureico, ¿no? Proteínas totales, ojo, las proteínas C reactivas, los test de tolerancia, las transaminasas, los triglicéridos, todos esos exámenes también se trabajan acá. Sus especificaciones. Entonces, como habrán visto, tenemos regular cantidad de exámenes que se van desarrollando en esta área. Toma tiempo, toma delicadeza y conocimiento básicamente. Entonces, compuestos básicos que puede determinar este tipo de prueba, ¿no? Entonces, una de ellas tenemos la glucosa. Entonces, la glucosa sirve para diagnosticar el tipo de diabetes 1 y 2. Eso la gran mayoría lo sabemos, ¿no? Entonces, siempre estamos saltando de que el examen de glucosa es para descartar cualquier tipo de diabetes, ¿no? Y de la misma manera que detecta los niveles altos de glucosa, bueno, entonces vamos a detectar qué tanta qué tanto azúcar está corriendo por nuestra sangre, ¿no? Y esto tiene relación con otros padecimientos, sí. Si nosotros tenemos la glucosa elevada, podemos no solamente desarrollar diabetes, también vamos a poder desarrollar otro tipo de dolencias, ¿no? Podemos tener un sinfín se va a relacionar también con colesterol, triglicéridos, aunque no parezca. ¿Por qué? Porque los alimentos en grasa se transforman en azúcar. Dentro del cuerpo pasa por un procedimiento. Por eso está el ciclo de Krebs y todos esos procedimientos metabólicos, ¿no? Que es una rama muy bonita, pero tendríamos que entender también esa parte, ¿no? Entonces, vamos a tomar nosotros como profesionales y como expertos en esta área los los rangos normales que están entre 70 y 110. ¿No? Entonces, no puede tener menos de 70 ni más de 110. Bueno, vamos a suponer un paciente que no consuma nada, ¿no? Que no consuma ningún tipo de azúcar, no consuma dulce, no comparta nada y se cuide bastante, que está muy bien un paciente que se cuide una persona, pero pues siempre es bueno que el organismo también contenga pues un poco de azúcar, ¿no? Para poder tener energías, porque la energía también se transforma el azúcar se transforma en energía, entonces, de una u otra manera, nuestro organismo tiene que estar balanceado, ¿ya? Entonces, ha habido pacientes, ¿no? Que no consumen nada, que han llevado una dieta estricta y pues han tenido glucosa. ¿Cuánto tuve una paciente? 45 tuve una paciente.
Yo la verdad me sorprendí mucho en ese momento porque la paciente era una paciente mujer que acudía normalmente al gimnasio. Era joven. Estamos hablando de 33 años, 35 años. Se cuidaba mucho, pero cuando observé su tipo de su cantidad de glucosa era 47, creo, si más no recuerdo, sí, 47 o 48. Entonces estamos hablando de una glucosa demasiado baja. Y la paciente constantemente tenía pues mareos, dolores de cabeza, a veces sentía que se iba a desmayar, su cuerpo se iba a desvanecer. Y pues se realizó a través de la orden médica hemoglobina, se realizó colesterol, perfil lipídico y un perfil hepático. Y todos sus exámenes salían correctos. No se imaginó que ella iba a tener glucosa tan baja. O sea, imagínense lo opuesto que hay. La paciente, mejor dicho, se cuidaba tanto que ni se imaginaba que era por el tema de su glucosa. ¿Por qué? Porque tenía hipoglucemia. O sea, era un paciente hipoglucémico, ¿no? Ustedes han escuchado el término hipoglucemia o la famosa el examen hiperglicémico, ¿no? Entonces, son dos términos que lo tenemos que manejar. Por eso yo siempre digo, no es necesario ser médicos o ser especialistas en algo, pero siempre es bueno conocer un poco de la teoría. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a manejar términos, conocer y relacionarlo con la parte de lo que es la medicina, ¿no? Entonces, hipoglucémico era la paciente, hipoglucémica, mejor dicho. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que no consumía nada de azúcar, ¿ya? Entonces todo era consumo natural. Y pues nos dimos cuenta porque se realizó todo, porque ella sí sentía estos malestares, pero tenía todo correcto. Entonces, pero estaba con una glucosa de 47, ¿ya? Pues ahí venía el problema. Ahí radicaba el problema de sus desmayos, constantes dolores de cabeza, todo, porque era una paciente que no le faltaba azúcar en el organismo. Y al tener así, tampoco tenía ganas de ir al gimnasio. Iba porque necesitaba, porque se había acostumbrado, ¿no? Y por verse de manera, hablando de prototipo, verse bien, pero su salud estaba siendo afectada. Entonces, esa no es la idea tampoco. Entonces, mantener rangos de 69, 70, 110. Ahora, si es una persona que vamos consumiendo azúcar, que compartimos normalmente pues en eventos, ¿no? Pues sabemos que los licores tienen azúcar. Ojo, que tampoco estoy diciendo no consuma, no salga, no, porque si no de acá salen diciendo, la profesora Yoselin ha dicho que no. Sí es bueno, pero con un control, ¿no? Siempre es bueno controlarse. Entonces, 110, 115, hasta 120, bueno, exagerando, vamos a llevar que tengamos una glucosa normal. Pasado eso, ya no. Ya pasado eso, ya hay que tener pues en cuenta que podemos tener una diabetes tipo moderada, tipo 1. Ácido úrico se relaciona con nuestros riñones, función de riñones. Entonces, si nosotros queremos saber cómo está funcionando nuestros riñones, nos vamos a tener, o mejor dicho, el médico nos dejará el examen del ácido úrico. La presencia de niveles de ácido úrico es el resultado de una dieta abundante en proteínas. Dice que se acumulan en los tejidos, dando origen a la enfermedad conocida como gota. Bueno, así se llama la enfermedad. También se puede hablar de algún caso de insuficiencia renal o presencia de cálculos renales. En los pacientes normalmente que tienen estas piedritas o los famosos cálculos renales, ¿no? Así conocido formalmente, los pacientes van a tener resultados de ácido úrico fuera de rango. Hay valores óptimos, como podemos ver. En el caso de mujeres estamos hablando de 2.5 hasta 6 miligramos por decilitro y en varones de 4.5 hasta 8 miligramos por decilitro. Tipo está programado y te arroja así. Si está fuera de rango, ¿no? Y normalmente nunca vamos a encontrar, ¿no? Pacientes que tengan bajas cantidades de ácido úrico. No es como la glucosa, que sí puede haber bajo y alto, ¿no? Y ambos están mal. En este caso no, va a haber alto, no va a haber bajo, va a haber altos. O normales o elevados. Entonces, si ya sabemos que el paciente está con elevada cantidad de miligramos por decilitro de úrico en el cuerpo, es decir, el ácido úrico, hay alimentos, ¿no? Que nosotros consumimos, ¿ya? Entonces, cuando nuestro cuerpo pasa por un proceso metabólico, se empiezan a absorber los nutrientes dentro de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, nuestras células se van captando, nuestros tejidos, nuestros órganos van absorbiendo todos estos nutrientes, botan un desecho,
¿no? Es como que nosotros comemos una galleta y no nos vamos a comer con todo y el plástico, ¿no? Con todo y el empaquetado. El empaquetado lo desechamos. Igual es el organismo. Lo desecha cosas que no le van a servir o que se transforman. Es como que basurita del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa al organismo? Lo normal es que lo elimine, lo desechamos. ¿A través de qué? De la orina o las muestras de heces. Son dos tipos. En este caso, el ácido úrico va a ser eliminado por la orina. Pero cuando el organismo no está funcionando en lo correcto, no tiene buen funcionamiento, este ácido úrico no es desechado y se queda en el organismo de uno. ¿Y esto qué provoca? Infecciones, inflamaciones, ¿no? La presencia de elevado ácido úrico en nuestro cuerpo nos va a generar constantes infecciones, ¿ya? Una infección, una inflamación, a veces si está algún órgano. Y aquí está los riñones. Los riñones son los primeros que sufren si nosotros estamos reteniendo gran cantidad de ácido úrico. ¿Y cómo nos damos cuenta? Al momento en el que una persona va al baño, ¿no? Y realiza la micción, ya sea varón o mujer, y pues disculpen, tenemos los orines. Muchas veces coloquialmente lo llamamos orines cargados, ¿no? ¿A qué nos referimos? Al, al olor o a la coloración. Entonces, cuando los orines o la muestra de orina está normalmente, el olor es muy fuerte, porque es clásico, sabemos que la orina tiene un olor peculiar. Pero ¿qué pasa si esta orina tiene un olor muy elevado, muy fuerte, que ya no se soporta? O quizás la coloración es, o sea, la orina normal, en algún momento, bueno, vamos a tomar la clase de uroanálisis, vamos a llevarlo, no sé, creo que es la última clase de uroanálisis, ahí les voy a explicar la coloración de la orina, ¿no? Cuáles son los normales y otros por qué. Y hemos visto en el internet, creo que la gran mayoría, hemos podido observar las coloraciones. Algunos tienen problemas, otros no. Entonces, ahí nos damos cuenta. Pues, el caso de orina no solamente tiene que ver con la orina, también podemos revisarlo mediante el estudio de sangre, en este caso el ácido úrico, ¿ya? Y con un descarte para ver los cálculos sí tendría que ser pues directamente con una ecografía, ¿no? Una ecografía ya nos descarta totalmente la muestra, cómo se encuentra nuestra orina y nuestro organismo, cómo está funcionando. Bien, continuamos con la siguiente. Antes de pasarme los mensajes del chat, Ángel se para así. María Ángela dice perfil hepático, lipídico, hormonal, claro que sí, muchos de bioquímica, correcto. Diego Alberto Córdoba, buenas tardes. Esta carrera de laboratorio clínico dice, ¿qué más se necesita, teoría o práctica? Ah, ya. En realidad, te mentiría si te digo que son 50-50. Ahí sí te estaría mintiendo. En este caso, y creo que en la gran mayoría de profesiones o carreras profesionales, necesitamos un 70% de práctica y solo un 30% de teoría. Si no conocemos la teoría, ¿no? Y si no conocemos parte de la información o terminología médica, podemos ser muy expertos en la práctica, ¿ya? Podemos especializar en la parte técnica, pero tenemos que conocer algo para poder asemejar, o sea, para poder relacionar, para que tengamos correlación. Si nosotros como que yo les diga, ay, ya yo sé muy bien separar el tubo, como les explicaba en un inicio, no es como, por ejemplo, uno llega a la parte práctica, un laboratorio, ya sé que yo quiero usar, pues, dice, ¿no? Tubo rojo o tubo amarillo, me dijeron que utilice para bioquímica, y utilizo cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, pero ya con tu teoría dices, no, pero prefiero, si yo veo un tubo rojo y un tubo amarillo, uno tiene gel. Entonces, como yo ya he venido estudiando, preparándome, prefiero no arriesgarme y por cualquier evento que pueda causar, utilizo el gel. Si hay el de tubo amarillo y está disponible, utilizo por cualquier error que pueda provocarse en cualquiera de mis prácticas o en mi trabajo. Ese es uno. Entonces, otro, ¿qué pasa si un paciente, como bien le decía, ¿no? Si yo no hubiera conocido la parte de teoría, se sacó la paciente su hemoglobina, su perfil lipídico, perfil hepático y todo estaba correcto. Entonces, ¿por qué tenía sueño, cansancio, constante mareo? Entonces, ya, hipoglucemia, hiperglucémico, vamos descartando con la glucosa. Sale glucosa vaciado bajo, o sea, recontra bajo. Ya, hay relación, hipoglucemia. Entonces, son terminologías muy básicas que está dentro de la parte teórica. Ahora, si hablamos de la parte práctica,
La práctica es el que hace el profesional. Podemos saber también mucha teoría, pero si no conocemos la parte práctica, o sea, si no nos lanzamos a realizar, ¿no?, cualquier tipo de procedimientos por temor o por cualquier otro tipo de señales, nunca vamos a ser buenos profesionales. La práctica, con errores en un inicio para después ser buenos profesionales. Entonces, eso es la diferencia. 70% siempre de práctica y un 30% es importante la teoría. Ya. Marcos Brandon dice, si aparece glucosa en examen de orina, creo que es diabetes, ¿verdad? En el examen de orina aparece glucosa también, tenemos la tira que marca y sí, puede ser principios de diabetes, ¿ya? Pero lo descartamos con un examen de muestra de sangre con más certeza. Ahí sí sale correcto. Ahí sí ya no nos puede engañar. Entonces, continuamos. Colesterol. Dice, este elemento es clave para diagnosticar enfermedades cardiovasculares, sí. Las enfermedades cardiovasculares normalmente que vienen dañados directamente al corazón es por problemas de tener demasiada grasa en nuestro torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces, hay que controlar eso porque de todas maneras, nosotros, digo nosotros porque me incluyo dentro del grupo en el cual nos encanta comer y creo que la comida chatarra es mucho más rico que la saludable. Eso nadie me va a dejar engañar porque es obvio que nosotros nos encanta comer. Entonces, pero nadie dice que dejemos de comer, sino que debemos comer saludable, ¿ya? Pero darnos los gustos quizás por día, no sé, puede ser un fin de semana o en una salida cualquiera. Pero siempre hay un montón de laboratorios en el cual uno se puede realizar exámenes. Y como bien dice, ¿no? A veces laboratorios que nos permiten sin orden médica solamente como chequeo y otros laboratorios que por legalidad, ¿no? Por temas de interno, reglamento interno de cada centro, te piden una orden médica, ¿no? Y existen también, pues, médicos generales que te brindan estas órdenes. El colesterol dice, va directamente relacionado con el problema cardiovascular. Si tenemos más de 200, podemos decir, o sea, estamos a 250, 280, 300 y así, puede llegar hasta 400, 600, ¿no? Es una persona que está pues consumiendo demasiada grasa, ¿no? Su alimentación está totalmente desbalanceado, desequilibrado, pero también está quizás llevando una vida sedentaria. Entonces, no solamente tenemos que ver en cuenta de que los alimentos, sino también la vida en la que llevamos. Eso es uno. Dos, los triglicéridos. También es el resultado de un elemento que desencadena riesgos cardiovasculares. Entonces, uno tiene relación con lo otro, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la alimentación y la vida con la que estamos llevando, las rutinas diarias que realizamos. De la misma forma que el colesterol, dice, detecta niveles excesivos de grasa en el torrente sanguíneo, ¿no? Y los valores óptimos tienen que ser menor de 100. En un laboratorio, en la gran mayoría le toman hasta 150, ¿no? Hasta 150 es su rango. Puede ser 70, puede estar con triglicéridos 80, tampoco menos, ¿no? Porque también el cuerpo necesita de grasa para poder producir energía. Entonces, 120, ¿no? Pero ya ha pasado de 180, 200, 250, 300, 400, 600, ya pues estamos hablando de valores excesivamente, ¿no? Exceso de colesterol y triglicéridos, que van a dañar a la corta o a la larga nuestro funcionamiento del organismo. Y eso pues se tiene que tener en cuenta que nos va a llevar a problemas de salud. Y uno tiene que manejar eso, autocontrolarse, ¿no? Porque nadie nos va a prohibir, si así nos pongan 1000 comidas de chatarra, nadie nos va a quitar el gusto ni tampoco el control. Uno mismo tiene que controlarse. Urea y creatinina, ambos están también relacionados con el padecimiento, ¿no?, del daño a nuestros riñones. Entonces, nuestros riñones tenemos que ver cómo funcionan. Con el ácido úrico, ¿no?, a través de sangre y muestra de orina, la urea también en sangre y muestra de orina, y la creatinina también, ¿no? Entonces, se pueden detectar por estos tres caminos. La urea, dice, es un residuo que resulta de la descomposición natural de las proteínas. Entonces, alimentos proteicos, ¿cuáles son? Las carnes, los lácteos, todos ellos, ¿no? Las carnes mayormente son los que están formados por proteínas. Entonces, nuestro cuerpo va a absorber esas proteínas, ¿no?, que son importantes en nuestro organismo, estas proteínas. Pero
los desechos que éstas produzcan se van a transformar en urea. Entonces, la urea, si ustedes han observado en algún momento, las personas que venden urea para las plantas, ¿no? Las plantas, no digo que sea lo mismo, pero un asemejado por ahí, tiene un olor muy fuerte, ¿ya? Tiene un olor demasiado fuerte. Esos son para las plantas. Y la urea que se descompone de las proteínas, de las carnes, imagínense ustedes una carne que está descompuesta a la temperatura, huele feo, entonces, por varios días. Y si nuestro cuerpo normalmente no elimina esa urea que hemos consumido las carnes, las proteínas y todo, y está dentro de nuestro cuerpo, o sea, normalmente, no solamente va a oler feo, y nosotros no nos olemos internamente, pero ¿cómo reacciona nuestro cuerpo? Empieza pues a salirnos de repente manchas, empezamos a sentirnos cansados, abrumados, porque nuestros propios órganos, nuestros tejidos, nuestros órganos están sintiéndose, eh, no sienten una adecuada, ¿cómo se puede decir?, funcionamiento, y hace que brote de una u otra manera. Entonces, tenemos que tener valores óptimos, menos de 40 miligramos por decilitro, ¿ya? Ese sí es valor referencial. Menos de urea, la cantidad de urea sí es controlable y se puede tomar en cuenta esos valores, estos rangos. La creatinina también es un producto de desecho habitual de los músculos. Los niveles de este compuesto dice ayudan a conocer el funcionamiento también de los riñones. Hay médicos que solamente, por ejemplo, los urólogos, ¿no? Mayormente ellos son los que te revisan, pues ellos trabajan directamente con el funcionamiento de los riñones. Entonces, es el especialista, nos van a dejar creatinina, ¿no? O otro examen puede ser el ácido úrico, o a veces la urea, a veces dejan los tres, ¿no? No, eso va a depender según ellos cómo lo vean su historial médico. Entonces también, acá también tenemos valores óptimos, tanto para mujeres menos de 96 miligramos por decilitro y los varones menos de 1.3 miligramos por decilitro. Eso se va a ir adecuando de acuerdo a cada laboratorio. Perfil lipídico, dice. El perfil lipídico tenemos parámetros, ¿ya? Ahora, cuando nos viene una orden de perfil lipídico, a veces normalmente sabemos, cuando viene colesterol, bueno, colesterol total, triglicéridos total. Pero si nos viene perfil lipídico, ya tenemos que tener en cuenta que vamos a realizarle HDL colesterol, LDL colesterol. Bueno, el primero que nombré es el colesterol bueno, que tiene que ver estar más elevado porque es beneficioso para nuestro organismo. El LDL es el colesterol malo, que tiene que estar bajo en nuestro organismo. Y el VLDL, el colesterol, tiene un estándar, un nivel estándar, ¿no? Entonces, el HDL dice que tiene que estar entre 40 y 60, ese es el bueno. Si supera, mucho mejor. Si tenemos 65, 70 de HDL, es beneficioso para nuestro organismo. Quiere decir que estamos consumiendo grasa, pero natural. Por ejemplo, la palta, ¿no? La palta es, o el aguacate, como se le llama en otros países, es no es una verdura, no es una fruta, ¿ya? Entonces, bueno, lo voy a llamar directamente la palta. Tiene aceite natural, pero es beneficioso para el organismo. Entonces, a medida que consumamos más paltas, por así decir, vamos a consumir más grasa, pero natural. Entonces, si ponemos a prueba en un experimento una persona que consume puras paltas y otra persona que consume alimentos normales, ¿no? Entre saludables y no saludables, y le incluye la palta, su nivel de HDL del que consume puras paltas va a ser más elevado. ¿Por qué? Por la cantidad de grasa que contiene, pero es beneficioso a la corte o a la larga. Entonces, eso hay que tener en cuenta en los exámenes que nosotros vamos a revisar. Y está relacionado directamente con el LDL y el VLDL, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos por teoría que si a mayor cantidad de colesterol de HDL, menor LDL, ¿ya? ¿Y qué pasa si uno está allá? Y a mayor cantidad de LDL, ¿ya?, de colesterol malo, el HDL tiende a bajar porque nuestro organismo no está funcionando bien. Los valores de VLDL tienen que estar entre 2 y 30. Si supera los 30 miligramos por decilitro, estamos consumiendo mucha comida no saludable. Colesterol total, como le he indicado, menor a 200, ¿no? Valores ópticos, bueno, referenciales hasta 240. Pasado los 240, 250, ya hay que tomar medidas necesarias.
Triglicéridos igual hasta 150, 199. De 200 para arriba, dice, entre 200 y 499, o sea, casi 500, estamos hablando de un nivel alto, ¿no? Ya hay que tomar medidas. Ya mayor a 500, el paciente de hecho que va a presentar malestares notorios, desmayos constantes, dolores de cabeza, mareos. Triglicéridos, bueno, homocisteína es otro tipo de exámenes. Bueno, yo en mi persona no lo he realizado hasta ahora, pero sí existe ese examen también para evaluar. Proteína C reactiva, los famosos, ¿cómo se llaman? Reumatólogos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una reumatóloga, ¿no? Estuve como asistente médica de ella y normalmente en el laboratorio cuando nos venía su orden era proteína C reactiva, ¿no? Entonces, este examen también tiene valores referenciales, menor de 1, ¿no? Y tiene que estar ya óptimos entre 1 y 2.9 y mayor a 3 y también es perjudicial. Bueno, las aloproteínas, apolipoproteínas no se realiza mucho en los laboratorios. LDL y HDL. Uno es el malo, el otro es el colesterol bueno, ¿no? Los exámenes de triglicéridos, como bien les indicaba en la parte en inicio, los óptimos, ya es como aprendérselo de memoria, ¿no? Tiene que estar colesterol de 200 para abajo, triglicéridos de 100 o 150 para abajo, ¿no? No elevados. Entonces son los óptimos, ¿no? El perfil hepático es otro de los exámenes que también se tienen que realizar dentro de esta área. Entonces, ¿por qué les he nombrado estos exámenes? Ustedes dirán, si les explico el procedimiento de todo lo que se ha realizado, o mejor dicho, todo lo que les he nombrado, las listas, y todos los procedimientos, ¿y para qué? Nos tomaríamos más de todo un día entero. Pero he enfocado en los exámenes rutinarios y los que más llegan al laboratorio son estos, ¿no? El perfil lipídico, el perfil hepático, el ácido úrico, creatinina. Antes de pasar al perfil hepático que dice Karina Centeno. ¿Los triglicéridos elevados tienen alguna relación con diabetes? Sí, sí tienen relación. Parece que no, pareciese que no, pareciera que solamente los que están elevados la glucosa va a tener glucosa, azúcar, diabetes. No, por temas de metabólico, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Términos metabólicos o procedimientos metabólicos dentro de nuestro organismo, las grasas se transforman en azúcar y el azúcar se transforma en nuestro cuerpo en energía, ¿no? Y puede conllevar al problema de diabetes elevado, diabetes 1, 2 o 3 o 4, creo que hay. Entonces, sí tiene relación los triglicéridos, la grasa, el perfil, el colesterol malo tiene relación con la diabetes, ¿ya? Eso se ha demostrado último a nivel científico que sí tiene relación. Bien, entonces, perfil hepático, dice. El perfil hepático es un análisis, ¿ya? De sangre en el que se mide la presencia de algunas enzimas, proteínas y bilirrubinas en sangre. Entonces, el hígado, ¿no? El hígado normalmente tiene una función compacta. ¿Qué significa? Que el hígado no funciona solo. El hígado tiene, para que tenga un buen funcionamiento, trabajan sus enzimas, sus proteínas, ¿no? Entonces están en constante. Y todo tiene que estar equilibrado. ¿Qué pasa si el hígado normalmente, para ver cómo se encuentra nuestro hígado y lo revisamos mediante la muestra sanguínea, tenemos que ver cómo están funcionando estas enzimas. Ya, entonces, estas enzimas tienen que estar dentro de valores normales. Que tenemos las famosas transaminasas, el gamma-glutamil, la deshidrogenasa, las proteínas, las bilirrubinas, ¿no? Todo esto que acabo de nombrar son parte del funcionamiento del hígado. Entonces, exámenes del perfil hepático. Dice, la proteína total. ¿Qué mide la proteína total? Las cantidades de proteínas encontradas en la sangre, que son albúmina y globulina. Entonces, albúmina y globulina tenemos reactivos comerciales que nos venden y nosotros vamos a trabajar suero reactivo. Siempre va a ser así, ¿ya? Entonces, por eso venía de un inicio desde la centrifugación, el suero separado, ¿no? Con el gel y todo eso. Entonces, porque acá vamos a trabajar directamente con el suero. Entonces, venden los reactivos comerciales, ¿ya? Por ejemplo, si nos piden el examen de albúmina, tenemos albúmina, ya listo, albúmina, suero, cantidad de suero, cogemos suero, la cantidad adecuada, reactivo como nos viene en el inserto.
Nos piden globulina, listo. Reactivo de la globulina, el suero del paciente. Nos piden bilirrubinas, tenemos que medir la bilirrubina en la sangre. Y entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con el suero y con el reactivo de la bilirrubina, ya sea directa, indirecta, ¿no? De acuerdo a como nos solicite en la orden. Fosfatasas alcalinas también, reactivo, cantidades, ¿no? Que nos va a medir el riesgo del funcionamiento adecuado de las vías biliares y los huesos. Entonces, suero con muestra con reactivo según lo que corresponda, que son las fosfatasas alcalinas. Dice, los desencadenantes más comunes de los valores atípicos o preocupantes son los siguientes. ¿Qué pasa si tenemos alterado una fosfatasa, una deshidrogenasa, una albúmina, que es parte del hígado? Hepatitis B o C son infecciones hepáticas potencialmente graves causadas por los virus de la hepatitis B y el hepatitis C, de manera respectiva. Algunos casos son de curso agudo, claro, y otros son más peligrosos, más graves. Dice generan una hepatitis crónica con daño de tejido hepático. Entonces, les comento un caso muy cercano que tuve, y para que no les dejo engañar, fue muy cercano, fue familiar. ¿Qué pasó? Mi paciente o mi familiar, llamándolo así, tuvo su piel amarilla. Así, ahí nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, empezó a presentar una piel amarilla, ojos un poquito como que la parte blanquizco de lo que es alrededor de la iris, estaba como que amarillento. No digo que tanto, pero estaba como que se notaba, ¿no? Entre que parecía y no parecía. Y normalmente, pues, uno como ya tiene conocimiento, ¿no? Entonces, por lo mismo el trabajo, solicité que se realice, pues, un examen de hepatitis. Dije, de repente se ha contagiado de hepatitis. Descartamos a través de un médico, ¿no? Visitó un médico mediante medicina general y descartamos el hepatitis, el examen de hepatitis. Se realizó el hepatitis B y le salió negativo, o mejor dicho, dentro de valores normales, ¿no? Que era negativo. Entonces dijimos, hepatitis B no es. Entonces solicité, bueno, le dije, ¿sabes qué? Realicé un examen de hepatitis A, por si acaso. Se realizó el examen de hepatitis A y le salió negativo. Entonces el médico como que también ya estaba un poco desorientado. Entonces, nuevamente, ¿no? Dije, y su piel seguía amarillo, tendría un poco de cansancio, le realizamos los análisis correctos, que era pues el hemograma, ¿no? Para ver hemoglobina, si presentaba alguna infección y nada. Le realizamos glucosa, colesterol, perfil lipídico, que son los exámenes rutinarios, y nada, todo salía bien, no entendíamos qué es lo que era. Entonces, su piel seguía amarillo, seguía pues como si era un paciente con características de hepatitis. Y por descarte hicimos ya la evaluación de la hepatitis C y también salía negativo. Entonces nos preguntábamos qué era lo que tenía, tanto en la familia como en la parte de los profesionales, ¿no? Que eran los colegas. Entonces pasó con un médico internista, ya le sugerí que pase con un médico internista para que pueda evaluar ya su caso. Lo único, dije, bueno, no queda de otra más que revisar tu hígado a través de una ecografía, ¿no? Para que veas cómo está el hígado. Y el momento en que pasa, pero para hacer una ecografía no es que uno vaya directamente y que se realice el examen, también necesitas la orden médica. Entonces, pasó con el médico internista, médico general internista, y se atendió con él para que pueda revisarle. Desde el momento que el paciente estuvo echado en la camilla, el médico internista, para que es muy bueno, le hizo pálpitos, o sea, le tocó con toques en el hígado y sintió daño. Él sintió dolor, entonces el paciente sintió dolor. Y pues le muestra los exámenes que le estaba diciendo, le estaba indicando, le dice, mire, la hepatitis A se ha realizado, B, C, y todo sale negativo. Entonces ya lo que no entendemos. ¿Y sabe lo que le dice el médico? Porque yo estuve presente por ser familiar. Él dice, le empieza a hacer la pregunta normal, ¿no? Como todo médico, por eso digo, el médico es quien te descarta, te evalúa, y con los resultados del laboratorio es quien te da el tratamiento. Entonces le dice, mira, te has realizado todos los exámenes y todos han salido negativos.
Y sabemos que la hepatitis B, C, A son causados por virus. Entonces, tú no tienes, bueno, primero que nada vamos a ver en qué laboratorio te lo estás realizando los exámenes. Y era un laboratorio confiable, ¿no? Entonces, muy aparte que estaba, bueno, dentro del laboratorio era donde estaba trabajando yo y el laboratorio es reconocido en ese entonces, ¿no? Entonces le dijo, bueno, el laboratorio no ha tenido ningún problema, es confiable. Entonces, más allá de eso, le dijo, vamos a ver el tema de tu hígado sí está dañado, o sea, sí tienes afección en el hígado, ¿ya? Yo desde el momento en el que te he tocado y tú has sentido dolor porque le hizo toques en lugares específicos, bueno, yo no soy doctora, pero yo lo vi, yo puedo decir que lo tocó en el costado izquierdo, ¿no? En el donde, no, mejor dicho, en donde está el hígado, pero ya el médico hizo los toques en su lugar donde él sabe, ¿no? Y él sintió dolor. Entonces le dijo, tú tienes problemas en el hígado, pero no está causado por virus. Y le empezó a preguntar un sinfín para que forme su historial médico. Y dentro del comentario médico le dice, yo asisto al gimnasio, le dice, ay, ¿has tenido familiares, no? Preguntó si había tenido antecedentes familiares con este problema y absolutamente nadie ha sufrido de eso. Entonces, no había, descartamos los antecedentes familiares también. Entonces le dice, ¿ha habido un cambio en tu vida, algo quizás últimamente, has estado consumiendo más licor, más tabaco o algo? Pues no. Y tampoco dijo que no, porque llevaba una vida casi saludable, o sea, llevaba una vida saludable, eso era lo que no nos entendía. Entonces, le comenta que había estado yendo al gimnasio. Y le dice, sí, me he incluido, recién me he internado en un gimnasio, ¿no? Y yo llevo una vida saludable, eso es lo que más me sorprende. Y pues ahora yo todavía estoy ya yendo al gimnasio, le dice. Ah, ya. Y en el gimnasio le dice cómo va. Ah, y ahí recuerda y le dice, me he comprado un pote de proteína. Entonces el doctor dijo, ah, ya, ahí está el problema. ¿Qué cantidad consumes de proteína? Le dice. Entonces, ahí se da cuenta y el punto del problema era en el consumo de proteína que estaba consumiendo este paciente, ¿no? Valga la redundancia, estaba consumiendo demasiada proteína porque el gimnasio se lo había solicitado y su hígado lo estaba haciendo trabajar 3 o 5 veces más de lo que el hígado trabaja. Y efectivamente, para llegar a la conclusión, el tiempo se nos acorta, sí, el paciente, ¿no? O mi familiar paciente, había consumido muchas proteínas por el gimnasio, ¿no? El gimnasio le recomendó consumir su personal trainer y al momento de revisar este empaque tenía cantidad de proteínas, era totalmente proteína y no para aumentar el músculo, pero una cosa tenía que ver con la otra y le estaba afectando el hígado. Y él sí le solicitó pues un examen el médico de ecografía y ahí se observó que habían pequeñas manchas en el hígado, lo que descartaba que era pues un problema, ¿no? Era hepatitis, a ver el término, hepatitis medicamentosa. Ahí está, ese era el término. Y así fue diagnosticado. Le dijo, mira, ¿sabes qué? Vas a tener que dejar de consumir esta hepatitis, perdón, este proteína, ¿no? Ya no tienes que evitar consumir las proteínas del gimnasio porque te está causando daño en tu hígado, ¿ya? Así que lo dejas, lo retiras dentro de tu alimentación, ¿no? Puedes seguir yendo al gimnasio, pero sigue tu vida saludable, pero deja de lado esta proteína para ver, descartamos esto. Y efectivamente, era un tipo de hepatitis medicamentoso, ¿no? O farmacológico, como lo llamó. ¿Ves? Por eso es muy importante conocer los términos. Era un hepatitis farmacológico. ¿Por qué? Porque le estaba produciendo este producto y no el hepatitis como son los famosos virus. Ya, entonces, ese es un caso que sí suele pasar y conocemos. ¿Y por qué? Porque a medida que estamos en el laboratorio vamos a ver que el paciente llega constantemente con el historial. Otro problema es el hígado graso, sí, lo que normalmente consumimos las grasas y se transforman y no son eliminadas, se acumulan en el cuerpo, ¿no? Aquí tenemos las cantidades, van a variar según el laboratorio, cómo lo trabajen, cómo los insertos vengan, porque todos los insertos no son los mismos porque vamos a diferenciarnos por las marcas, ¿no? Las marcas con las que vienen, algunos trabajan con marcas más altas, otras más bajas, pero no se diferencian, no son tan diferenciados los rangos. Urea, ya expliqué, es el compuesto cristalino incoloro, se encuentra abundante un montón en la orina, por eso normalmente cuando uno recicla o almacena la orina, si por experimento en algún momento lo han hecho, tiene un olor fuerte, ¿no? Al momento de que se conserva. La creatinina también tiene que ver mucho con el tema de en la orina, ¿no? Y también se puede ver en sangre con el funcionamiento de nuestros riñones. Factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya lo hemos llamado, como son el colesterol, los triglicéridos, ¿no? Tiene mucho que ver con eso.
Factores de riesgo que sí se pueden modificar, sí. Tener una vida no sedentaria, tener en cuenta la alimentación, una buena alimentación balanceada, no solamente rigorizarnos enfocarnos en que tengamos pues una alimentación recta, sino pues con diferentes ondas, ¿no? ¿A qué me refiero a eso? Que tengamos gusto también, porque si no vamos a ser pacientes hipoglucémicos que no tenemos nada en el organismo, ¿no? Y las medidas, como siempre les he dicho, las medidas de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Que están muy importantes hoy enriquecido en cada empresa. Debemos tomar en cuenta no solamente el cuidado personal como profesionales, sino también el cuidado hacia el paciente. Y eso lo voy a recalcar en cada clase, ¿no? Debemos usar siempre nuestros EPPs adecuados, hablando desde la punta de los pies hasta la punta del cabello, ¿no? Guantes, mascarillas, cuidándonos siempre de que no nos hinquemos al momento de la toma de muestras, ¿no? Para el sexo femenino, en este caso, tenemos que tener las uñas recortadas, ¿no? El cabello bien recogido. Algunos profesionales, y no las comparto, pero sí las respeto, el uso del cabello están pues suelto y eso también impide una buena toma de muestra, ¿no? Entonces, eso hay que cuidarnos mucho de trabajar, ¿no? Para el sexo masculino, cortar el cabello, bueno, no es necesario. El varón siempre pues está cortado el cabello, ¿no? Las uñas cortas, ¿no? Al momento de tomar la muestra. No debemos comer dentro del laboratorio, sí. Es imposible, porque si estamos trabajando en un laboratorio tiene que ser totalmente aséptico. A veces los alimentos tienen pequeños contaminantes y eso lo sabemos porque en laboratorios de alimentos también podemos descartar, ¿no? Bacterias, hongos que están presentes por mal higiene, mal lavado. Y también no podemos contaminar las muestras, ¿no? Está estrictamente prohibido fumar, bueno, está de más decirlo, este es un laboratorio. Y bueno, dice dejar limpio el área siempre. Al momento de iniciar en el trabajo hay que limpiar y desinfectar, asimismo también cuando nos terminamos el trabajo también. Limpiar siempre el equipo de trabajo, mantener sus controles. Ojo, es muy importante en esta área, antes de irme, en esta área que nosotros le pasemos los controles a los reactivos, ¿ya? Los reactivos tienen que estar bien controlados, pasar sus controles. Y verificar la fecha, siempre, la fecha en la que llegó. No podemos usar reactivos vencidos, ¿ya? Cerrar la llave del gas y del agua, sí, bueno, eso básicamente para los que estamos trabajando pues con mecheros prendidos, ¿no? Por asepsia. Lavar perfectamente las manos siempre antes y después de salir del laboratorio y conservar las tomadas durante la realización, sí. Entonces, eso básicamente y listo, chicos. Terminamos exactamente, casi son las 6 de la tarde, ¿no? Culminamos con la clase número 3. Le voy a dar pase a la señorita coordinadora. Tenemos